Dios, entendiendo que Dios gobierna, reina, manda, ordena y que nada se le escapa de sus manos, ni siquiera la obra de ¿quién? Del diablo. El diablo está bajo el control de ¿quién? De Dios. Porque si así no fuera, se imagina cómo sería este mundo más perverso de lo que ya vemos hoy, ¿verdad? Dios soberano. Regálame la siguiente filmina. Y venimos estudiando ¿a qué profeta? A Jonás. Ay, no te he entregado esto. El profeta Jonás. Hemos visto el capítulo 1 de Jonás, en donde Jonás fue enviado a predicarle a una ciudad llamada Nínive, y Jonás desobedeció a Dios, cogió para el otro extremo. Dios tuvo que hacer una tormenta en el barco y que Jonás fue echado al mar, y que un pez grandísimo, que podemos asimilar que era una ballena tiburón, ¿cierto? O una ballena de Groenlandia, como la estudiamos hace 8 días, se lo tragase. Él estuvo allí 3 días y 3 noches dentro del vientre de la ballena. No fue consumido por los ácidos gástricos, ¿verdad que no? Pero sí estuvo en angustia, se sintió morir. Todos los que vamos a estudiar la oración de ruego, súplica y confianza de Jonás. Y tal vez aprendimos cómo debemos orar cuando estamos como Jonás, ¿no? Dentro de la oscuridad, creyéndonos muertos, sin esperanza, sin salud, sin finanzas, sin familia, sin tal vez lo que nos falte, lo que creamos que nos falta, que tal vez no nos falta, pero creemos en nuestra conciencia humana que nos falta. Y aprendimos cómo orar en búsqueda del favor de Dios, de su ayuda y socorro oportuno, y entrar en la obediencia del Dios soberano, del que no podemos huir y escapar, hacer nuestra propia voluntad, sino la del Señor. Esto le pasó a Jonás. Cuando él entendió y le clamó al Señor, dice la palabra del Señor que Dios condujo a la ballena, al pez, a que lo vomitara en la isla, ¿verdad? Hazme el cambio, porfa, de la pantalla. Entonces vamos a nuestro informativo de hoy. Miremos su parte interior donde está el texto del libro de Jonás. O lo buscamos en nuestra Biblia si lo tenemos. Entonces dice el libro del profeta Jonás, capítulo 3. Hoy vamos a estudiar el capítulo 3 del libro de Jonás dentro del contexto de la soberanía del Señor. Entendamos eso. Dios gobierna, reina en este universo, y nada de lo que pasa sin la voluntad de Él. Él obra. ¿Estás enfermo? Tal vez es la voluntad del Señor. Te necesita debilitado por alguna razón específica. Pudo haber sido porque te descuidaste y el Señor permitió que estés así. Amén. Pero nada se escapa de Él, porque Él es el creador y dueño de todo cuanto existe. Leamos entonces el texto. Dice el libro del profeta Jonás, capítulo 3. Y vino palabra del Señor segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y predica en ella la predicación que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Y era Nínive ciudad grande a Dios, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a andar por la ciudad, camino de día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los varones de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos, y llegó las palabras hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y echó de sí su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo pregonar y anunciar a Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes, ovejas, no busquen cosa alguna, no se les dé pasto ni beban agua, y que se cubran de cilicio los hombres y los animales, y clamen a Dios fuertemente, y cada uno se convierta de su mal camino y de la rapiña que está en sus manos. ¿Quién sabe si se convertirá y se arrepentirá Dios, y se convertirá del furor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios sus obras, porque se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les había de hacer, y no hizo. Tenemos el servicio al Espíritu Santo, ¿vale? Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos a ti, Espíritu Santo de Dios, tú que guiaste, Señor, al escritor de este libro del profeta Jonás, a que dirijas, Señor, a este siervo, Señor, conforme a lo que le has dado a entender toda esta semana en el estudio, Señor, para esta predicación, que sea tu palabra la que gobierne este servicio, sea tu voluntad la que dirija, Señor, nuestras palabras y nuestro estudio y nuestro entendimiento, para que se cumpla tu voluntad plasmada en aquella época para el Antiguo Testamento y para nosotros hoy como tu iglesia, Jesucristo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hay varias cositas interesantes, ¿no? Todos conocemos la historia de Jonás. En los domingos anteriores vimos el capítulo 1 y el capítulo 2,
que nos introduce al principio. Porque ¿qué fue lo que le dijo Jonás en el capítulo 1 a Jonás? Es Dios a Jonás. Ve a Nínive y diles que voy a destruir esa ciudad dentro de 40 días, si no se arrepiente. Pero sabemos que como Jonás tenía un odio contra los ninivitas, porque ellos maltrataban a Israel, a Judá, ¿cierto? La robaban, abusaban, oprimían. Él tenía un odio personal y por eso él no quiso llevar el mensaje de destrucción, porque él en su concepto religioso decía, y un concepto teológico correcto, decía, si Dios me manda a predicarles que va a haber destrucción si no se arrepienten, de seguro que ellos se arrepienten y Dios los salva. Y ellos son enemigos de Israel y yo los quiero ver destruidos. Y por eso huyó hacia España, hacia Tarsis, ¿cierto? Lejísimos. Prefirió andar más de 4.000 kilómetros a caminar 1.000 kilómetros hacia el norte y ir a hacer la voluntad de Dios. Entonces el Señor tuvo que hacer lo de la ballena y toda esta historia, lo del pez y toda esta historia, pero después de que Jonás entiende que debe cumplir la voluntad de Dios, porque Dios hace como quiere, cuando quiere y con quien quiere, y le ora al Señor y le dice, está bien, se haga tu voluntad, la salvación es del Señor, tú decides a quién salvas y a quién no, es vomitado en Nínive, ¿cierto? Ese es el punto de hoy. Y dice que Jehová, después de que este personaje, Jonás, es vomitado en la isla, vuelve y le reitera la orden, ¿cierto? Dice, y fue palabra de Jehová segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y publica en ella el pregón que yo te diré. La versión que tenemos en la pantalla. El pregón que yo te diré. Y levantóse Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad sobre manera grande de 3 días de camino. Nínive es lo que es Siria, Irak hoy. ¿Sí? En un mapa lo pueden ver en el Medio Oriente a qué ciudad se refiere el texto. Es una ciudad, dice que es una ciudad grande en gran manera, de 3 días, lo que significa que para recorrerla toda se debía caminar durante 3 días, 3 noches, sin parar. Una ciudad grande. Dice que era entre 120.000 y 170.000 habitantes. Era una población grande, ¿no? Bogotá es de 8 millones de habitantes, ¿no? Entonces no era como Bogotá, pero ciertamente era como una población grande. Y dice que él volvió y le dio el mandato por segunda vez. Eso nos habla de un Dios de oportunidades, ¿no? ¿Cuántas veces te ha llamado Dios y te ha dado una orden y tú te has ido a Tarsis en vez de ir a Nínive? ¿Cierto? ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho por una predicación, por una palabra, a través de una piedra que ves en la calle te habla y tú le tomas el pelo a la orden y arrancas al lado contrario, ¿no? Y el Señor te da un tiempito, te deja alejarte, pero después manda las tormentas a tu vida, permite que un gran pez te traiga, o sea, que tengas circunstancias casi de muerte, donde sientas desfallecer y vuelvas a mirar al cielo y clames por salvación. A todos nos ha pasado, ¿no? No solo a mí, yo estoy seguro de eso. Que hemos estado en tal oscuridad que debemos clamar a Dios y entendemos, si yo hubiera hecho aquello, si yo no hubiera dejado de hacer, si yo hubiera, ¿verdad? Y entendemos que debemos dar el paso de fe y caminar en la orden que Dios nos da. Hace 8 días vimos que un pez se tragó a Jonás y les traje a colación casos científicos en donde grandes peces, como el pez de Groenlandia, la ballena de Groenlandia, se ha tragado a un hombre y 2 días después que pescaron los pescadores, suena como redundante, a esta ballena y abrieron su vientre y encontraron a este hombre con vida, ¿no? En shock, desmayado, pero estaba con vida. Y este personaje se convirtió en una atracción de circo. ¿Por qué se convirtió en una atracción de circo? Porque el hombre quedó medio pelado, sin un pelo en su cuerpo a raíz de los ácidos gástricos y quedó de un color amarillento, tal vez bilioso, ¿no? No sé. Yo les dije que lo pudieran ver en internet y les di el nombre del caso para que lo pudieran ver en internet e investigar qué es cierto lo que les estoy hablando. Hoy no tengo el nombre, lo voy a tener en las notas, pero no lo tengo acá. En internet, en la predicación de Casa Vera que está subida al internet, pueden escuchar el nombre nuevamente. O sea que es cierto que pudo haber un pez haberse tragado, ¿cierto? No me interesa, como yo les dije personalmente, que la ciencia lo compruebe o no. Si la palabra del Señor lo dice, yo lo creo. Así como creo que Jesucristo resucitó, está sentado a la diestra de Dios Padre. Por fe lo creo, por testimonio de la palabra. El caso es que si este hombre, Jonás, fue vomitado por este pez, ¿cómo creen ustedes que salió? ¿Bonito, su ropaje limpio?
bien chévere, después de estar 3 días y 3 noches en el estómago, recibiendo ácidos gástricos de un pez. ¿Cómo salió? Si este científico nos reitera la historia, le hizo todos los exámenes a este personaje, salió sin un pelo y con una apariencia amarilla, escamosa su piel. ¿Cómo saldría Jonás? Con una apariencia extraña, ¿cierto? Porque uno se pregunta, ¿cómo así que va un profeta a una tierra absolutamente pagana, donde practicaban todos los pecados habidos y por haber, donde tenían toda cantidad de ídolos, entre ellos adoraban al dios pez, que hoy lo adoran los católicos en la mitra que se coloca el Papa? ¿Se han visto esa cosita? Esa es la adoración a Mitra, que es el dios pez, de los cuales los ninivitas eran practicantes de esa adoración. Es una boca de un pez, si ustedes lo ven. Aquel que llaman Santo Padre los católicos, que está de moda en esta semana, ¿no? Que predicó en la ONU, perdón, dio un discurso en la ONU donde no habló de su Señor, porque como no es su Señor, nunca dijo a Jesucristo, de tantos, de cientos de palabras las que habló, jamás nombró al Señor de su vida. O sea que el Señor Jesucristo no es el Señor de la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, eso es defensa de la fe. Entonces, mis hermanos, va a un país pagano, un país que odiaba a los judíos. Él era un judío, un hebreo, odiado por los ninivitas, y él va a tener que ir a predicarles para que se conviertan de su mal camino. Porque la predicación no era solamente hablar del juicio, como hoy el Señor. ¿El Señor qué nos dice? Que hablemos de su regreso. ¿Y su regreso es para qué? Para juicio. Pero Él nos dice que hablemos de que todavía está la gracia, la misericordia de su salvación, plasmada en el mismo Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces la predicación de Jonás no era solamente el juicio, sino que si se arrepienten, el Señor no los va a destruir. Pero él es judío, hebreo, odiado por los ninivitas. ¿Y cómo es que llega ese personaje y lo empiezan a oír? Y escuchan su pregón, escuchan su discurso, escuchan su predicación. ¿Cómo es posible eso? Yo me puedo parar aquí en la esquina, ¿cierto?, del Transmilenio, y empezar a decir, viene el juicio del Señor, estamos como Sodoma y Gomorra, se permite el aborto, ¿cierto? No quieren matar a los toros, pero se permite todos los días que mueran 100, 150 niños aquí en Bogotá, en solo Bogotá, en el barrio de Teusaquillo, con las clínicas de aborto. Pero no vamos a permitir que maten 2 o 3 toritos un domingo en la plaza. ¿No? ¿Cómo se les ocurre? La doble moral. Sodoma y Gomorra, ¿sí o no? El homosexualismo, el lesbianismo, el matrimonio igualitario, la droga, todo lo que vemos hoy, ¿no? ¿Cierto? Me puedo parar yo de predicar esto y decirles que ese es el juicio de Dios que viene, ¿cierto? Y que si no se arrepienten, ¿será que me van a escuchar? ¿O de qué me van a tildar? De loco, ¿cierto? Entonces, ¿por qué escuchan a Jonás? Todo lo que el Señor hace en nuestra vida ayuda para bien. El Señor lo peló, porque si hay un testimonio de este personaje que estuvo 2 días en el estómago, en el vientre de un pez de Groenlandia, esa ballena grandota que solo come plancton, y salió sin un pelito y de un color amarillento. ¿No será que Jonás salió así? Y la gente le preguntaba, ajá, ¿y tú qué? ¿De dónde vienes? ¿Qué te pasó? Tal vez con pedazos de pelo, no sé. Imagínense cómo sale uno. Son ácidos gástricos, ¿no? Él tenía una apariencia extraña que hacía que todos le preguntaran. Y por eso él pudo pregonar. ¿Me entienden? Un hebreo, y viene a hablarles del Dios hebreo, al que los ninivitas no seguían, no creían y odiaban a su pueblo. Y escuchan su predicación. No lo mataron, era un pueblo que mataba, porque más adelante el rey habla de eso, cuando les pide arrepentimiento. Y lo escuchan. Entonces, esas circunstancias de tu vida que tal vez estás pasando hoy, si tú entras en la voluntad de Dios, la aceptas, te derrumbas, dejas de luchar contra ti mismo, tus argumentos, tu religión, con tu vida, y dice Señor que se haga tu voluntad, el Señor te va a usar como instrumento. ¿Y la gente va a qué? A escuchar. Porque tú vas a poder decir, la gente te va a preguntar, oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué te ves así? Y tú vas a poder dar testimonio. Es que morí, estuve 3 días y 3 noches en el vientre de un pez. O sea, vas a decir, yo tenía una vida vana, pero conocí a Jesucristo y Él está cambiando mi manera de vivir, de pensar, de actuar, de hablar. Ha sido difícil, pero aquí estoy. He dejado esto, aquello, estoy aprendiendo esto y lo otro. Tengo estos problemas, pero yo sé que el Señor me va a sacar. Y tal vez esa predicación de tu testimonio visible y audible va a hacer que alguien diga, yo quiero conocer a ese Dios del que usted me habla. Eso pasó aquí. Jonás permitió
ser usado en medio de una dificultad, de salir como un monstruo, como alguien extraño, y que la gente le preguntara de quién es, de dónde viene, qué le pasó, y él poder decir: estuve muerto, estuve en el estómago de un pez, morí. Porque el capítulo 2 habla de que él se sintió muerto en la sepultura, en la oscuridad total, ¿cierto? Y él decir: yo morí, pero el Dios de los mares, el Dios del cielo y de la tierra, como le dijo a los del barco, me trajo aquí para hablarles del juicio que viene a su tierra, si no se arrepienten. ¿Cómo hacía él esto? Calle a calle. La Biblia no especifica, pero dice que de un día de camino él predicó. ¿Sí? ¿Lo leemos? Dice el versículo 3: y se levantó Jonás a Nínive, y conforme a la palabra de Jehová, era Nínive ciudad grande de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día. ¿Qué significa eso? Iba tras una esquina y se paraba ahí, y seguro con esa pinta que tenía ese personaje, alguien le decía: ¿usted por qué está tan amarillo? ¿Qué le pasó a su pelo? Ustedes han visto el pueblo oriental, ¿cierto? Hablo de los árabes, los judíos. Dígame si no tienen barba así de 3 días de... ¿cierto? Son peludos todos, ¿cierto? Y va un personaje completamente cuasi calvo, de color amarillento. Dígame si no le pregunta a uno qué le pasa. Dios usa todo, mis hermanos. Algo que era trágico para Jonás, Dios lo usó para su honra y su gloria y para ser escuchado. El temor de Jonás también, antes de que pasara todo este suceso, era de ir a Nínive y que lo mataran por ser, ¿qué? Hebreo, porque ellos odiaban, hostigaban, asfixiaban y abusaban del pueblo hebreo. Pero Dios hace toda una transformación de una tragedia, de un tipo echado al mar que iba a morir ahogado, se lo traga un pez, lo vomita, fue vomitado, no hablemos de esa parte. Y Dios lo usa para que lo escuche. Por eso, no creas que tal vez tienes complejo de inferioridad, te sientes muy poca cosa. No creas que Dios no te va a usar así. Dios va a ponerte algo especial que la gente va a decir: ¿de qué habla? Entonces él se paraba en una esquina y les decía: viene el juicio de Dios. ¿De qué está hablando? Mire, Dios me mandó a hacer esto y esto, me pasó esto, estuve muerto 3 días, 3 noches, me vomitó en la playa, para decirles esto. ¿Qué van a hacer? ¿Y esto durante cuántos días? La Biblia no especifica los días. Yo asumo y digo que si el Señor dijo que eran durante 40 días, tenían el plazo para arrepentirse, pues han de haber pregonado este mensaje día tras día, caminando cada día una parte de esa ciudad. Porque dice que lo escucharon todos los pobladores, y que luego lo escuchó ¿quién? Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno y vistieron de sacos desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Tal vez ellos le habrán preguntado al profeta: bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo va a destruir esta ciudad del Señor? El Dios creador del cielo, la tierra y del mar. El Dios que usó un pez y te vomitó aquí. ¿Qué haremos? Y tal vez Jonás, en su tradición hebrea, les dijo: entren en arrepentimiento. ¿Y qué es eso? Y él los evangelizó. Arrepentirse es entrar en ayuno y en oración, haciéndose míseros, o sea, vistiéndose de cilicio. Aquí dice, el texto dice, vistiéndose en sacos. En el contexto hebreo, el pueblo hebreo había aprendido a arrepentirse, quitándose su ropa bonita, su ropa limpia, y usando ropas viejas o de trabajo, ¿sí? No necesariamente sucias, pero sí las ropas que solo se usaban para los usos viles, o sea, cuando voy a hacer en la casa y la mujer se pone el delantal. O cuando el hombre de pronto es un obrero de trabajo y se pone el overol para ejecutar su trabajo. Entonces, cuando dice que se vistió de cilicio, o aquí dice que se vistieron de sacos en esta versión de la palabra, es que se pusieron un traje de deshonra para hacer un uso vil, lavar la casa, limpiar el inodoro, ¿me entienden? La ropa que usamos para ensuciarse, con la que uno no sale a recibir la visita, ¿sí? O sea, no estaban de corbata. Dice que se vistieron de saco, de andrajos, de ropa vieja. Es una forma de decir: yo no valgo lo que vale esta chaqueta. Yo me cuido mucho porque tengo una chaqueta de paño, pero yo no soy nada. Me he visto con esto para no andar desnudo, pero eso significa que yo soy miserable de mí. ¿Sí? Era la tradición hebrea, y tal vez Jonás les transmitió toda una evangelización, un discipulado intensivo. Dios lo que quiere es que se arrepientan. La única forma de que no destruya a esta nación es que ustedes se arrepientan. ¿Y cómo lo hacemos, Jonás? Clamen a Dios. ¿Y cómo lo hacemos, Jonás? Póstrense, arrodíllense, humíllense, quítense esas vestiduras lujosas que solo muestran orgullo y vanidad, y háganse menos que el menos
de esta ciudad. Se ponen ropa de andrajos, no de limoneros, entendamos, sino ropas de uso, de trabajo, en donde yo me humillo a mí mismo, ¿entienden? Dice que se vistieron de ayuno, pregonaron ayuno y se hicieron de saco desde el mayor y hasta ellos el menor de ellos. Entendamos una cosa, ¿por qué el ayuno? Porque a veces el ayuno es necesario para un verdadero arrepentimiento. Porque a veces nosotros nos saturamos de tantas cosas dichosas en esta vida que alimentamos solo a este bello cuerpo que va a ¿qué? A perecer, que se va a pudrir en un ataúd o va a ser quemado, incinerado, que va a desaparecer. Y nos dedicamos más a alimentar ese cuerpo que va a perecer que el espíritu que va a ir a juicio o a premiación. ¿Cierto? Y por eso el evangelista les dijo, mire, una forma de arrepentimiento que usamos nosotros los hebreos es vestirnos de cilicio y entrar en ayuno. ¿Qué es ayuno? Pues es dejar de ir a trabajar, es dejar de hacer negocios, es dejar de estudiar, es dejar de comer, es dejar de beber. Uy, pero si nosotros aquí vemos vino todos los días, porque era una ciudad altamente pecadora. ¿Qué hacían? Tomaban, bebían, sexo, comida en abundancia. ¿No hace eso el pecado en general? ¿Cierto? Hay abundancia de todo y todo me gozo para llenar este vientre que perece. Él les explicó el discipulado. Tienen un arrepentimiento genuino, que el Señor los escuche, ayunen. Vístanse de ayuno, de cilicio, o sea, humíllense. En la tradición hebrea se ponían el traje más humilde que tenían y se echaban tierra en la cabeza, simbolizando que polvo eres y en polvo te has de volver. ¿De qué te crees? ¿Qué crees que eres? No eres nada. Humíllate ante tu Creador. El único que te puede ayudar. El único que puede bendecir tu vida en salvación. La humillación. El hombre, nosotros, tenemos un problema de orgullo. Es innegable. La caída de Adán y Eva nos injertó a su pecado de orgullo. ¿Recuerdan que el diablo pecó por orgulloso? Digo, pues soy tan bonito, tan bello, soy tan hermoso, está revelado en el libro del profeta Ezequiel. Que me haré un trono igual al de Dios, merezco ser igual a Dios. Orgullo. Y en la caída de Adán y Eva, recibimos esa pequeña pildorita del orgullo, como parte de nuestra naturaleza caída. Somos orgullosos. No nos gusta que nos vean en derrota, sino prosperados, bendecidos. Un dicho cristiano, ¿no? Tiene algo de cierto, pero tergiversado. Somos bendecidos porque Él me bendice. Soy prosperado si hago las cosas como su palabra me dice que va a hacerlas, ¿verdad? Y ando en victoria porque Él venció en la cruz. Esa es la verdad. Pero no que porque yo vaya a hacer tal negocio, voy bendecido, prospero en victoria y Dios me lo va a dar. Ayer lo vimos, ¿no? En la soberanía de Dios. Si es su qué, su voluntad. Entonces yo creo que el profeta Jonás hizo toda una evangelización y hizo lo que Dios le mandó a hacer al pueblo hebreo y que no hizo, y por eso están en enjuague, que era predicar su palabra al mundo y no encerrarse en su templito adorando a su Dios, Yahvé a su manera, a Jehová. El profeta Jonás fue y evangelizó. No solo emitió un mensaje de destrucción, sino que habló de la salida, de la salvación. Y hoy nosotros como creyentes tenemos que identificarnos como Jonás y cuestionarnos. Tal vez yo ya fui vomitado en Nínive y estoy en la playa y conozco el mensaje y veo al mundo que se está destruyendo, a los jóvenes en drogadicción, a las chicas en drogadicción, la perversión por todos lados. Y estoy pregonando el juicio que viene de la tierra. Estoy hablando del Salvador. O estoy tan gozado con mi bendición, con mi Salvador, con mi religión, y que no me importa que se pierda el de al lado. No esperemos que entonces venga otra vez el pez, nos trague, nos pase por el proceso y nos vuelva a vomitar en otra playa. Porque de seguro si Dios te dio una orden, Él la va a cumplir así tú no quieras. Y no esperes a estar cuadrapléjico espiritual para predicar. Hoy tienes toda tu potencialidad para decirle a alguien de tu trabajo, de tu casa, de tu familia, venga, yo conozco al Cristo, al que da vida eterna, y quiero presentártelo. Eso es lo que está enseñando este versículo, este capítulo del libro de Jonás. Que el Señor a todos los creyentes nos salva, no para darte vida eterna solamente a ti, sino para que tú seas un canal de bendición y pregones ese mensaje a otros. Hoy la iglesia cristiana ha caído en ese vicio. Tengo mi bendición, mi carro, mi casa, mi beca. El Señor me prospera. Y se me olvidó el resto de la humanidad. Y vecino que se pierda, bien odioso que es con ese perro que late todos los días.
no deja dormir, no me interesa. Jonás entendió en la ballena, en el pez, ese proceso y está cumpliendo la orden de Dios, la voluntad. Jonás no era un profeta fácil de ser, él tenía un carácter testarudo. Él anteponía su orgullo y sus argumentos frente a Dios, por eso huyó de predicar. Y Dios le tuvo que quitar ese orgullo, dejándolo calvo, sin pelo y amarillo, creo yo. La Biblia es amarilla, ¿no? Lo dice acá. Y lo usó en ese contexto. No esperemos a que el Señor nos ponga bajo ese contexto. Despojado de ropas, porque yo creo que la ropa sí se la comió el ácido gástrico, ¿cierto? O sea que él se debe haber salido como desnudo y amarillo. No esperemos a que el Señor nos pase por un proceso así para cumplir su voluntad. La gente dice, no, es que yo no sé nada. Si no saben nada, por lo menos invítalo a la iglesia. Muéstrales un video de los de internet, los que subimos, una predicación de evangelismo. ¿Me entiendes? No te creas que Dios no te va a usar. Si tú abres tu vida, su poder, Él te va a usar. Con lo poco o mucho que sepas. Y en ese proceso Él te va a alimentar y te va a enseñar. Y te va a dar más. Y vas a ser usado en poder. Y tal vez alguien se salve. Porque mira que Nínive era un pueblo perverso. Y creyeron. Noé predicó ¿cuánto tiempo? 120 años construyendo el arca. Y la gente le preguntaba, hola viejo loco, ¿qué estás haciendo? Y él que decía, una barca porque el Señor va a traer un diluvio sobre la creación y todo esto va a desaparecer. ¿Y qué decía la gente? Estás loco. Pero Jonás pregonó, tal vez 40 días o menos, y la gente entró en ayuno y en arrepentimiento. Qué diferencia, ¿cierto? El Señor hizo un edicto sobre la creación y solo salvó a Noé y su familia y destruyó. Aquí hizo un edicto sobre una población y mandó a un pregonero que predicó y la gente ¿qué dijo? No queremos ser destruidos. Hemos pecado contra el Dios creador del cielo y la tierra y del mar. Entremos en ayuno y pidamos arrepentimiento. No nos creamos Noé, creamos que somos ¿quién? Jonás. Y de seguro en estos 2 domingos anteriores te has identificado que tú eres ¿quién? O que todos somos Jonás. Dice que llegó el negocio, o sea, llegó esta información, llegó toda la predicación hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla y echó de sí su vestido, se cubrió de saco de silicio con ropas viles y se sentó sobre ceniza. Dijo, venga, ¿cómo así? Llegó este personaje, le contaron toda la historia del personaje, es que le está diciendo que le pasó esto, esto y aquello, que estuvo muerto y resucitó. Por eso Jesucristo dijo que la única señal que le daría a esta generación sería su resurrección después de 3 días. Y se comparó a ¿cuál profeta? A Jonás, en el Evangelio de Mateo. Y hoy creemos por ese testimonio. ¿Quién vio a Jesucristo salir de la tumba acá? Lo creemos, ¿cierto? ¿El rey vio a Jonás? No, le llegaron en el informe, le llegó la predicación, le llegó el mensaje. Él lo leyó, lo estudió y le trajo convicción. Le trajo convicción de arrepentimiento. Le trajo convicción, ya damos que es de cumpleaños, ¿no? Llegamos convicción de arrepentimiento. ¿Verdad? Y llegó el negocio hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y echó de sí su vestido y se cubrió de silicio de saco y se sentó sobre ceniza. Él no vio a Jonás. Aquí la Biblia no dice que él habló con Jonás. No dice que le llegó el mensaje, pero es el rey. ¿Será que el mensaje que yo estoy predicando aquí le llega al presidente Santos así porque sí? Y él me recibe allá, esta tarde voy a ir y le golpeo al palacio y está todavía rumba en Cuba, no sé, con todo el Congreso ya, festejando la paz. La paz del hombre, no la paz de Cristo. No le llego, yo no llego fácilmente allá, ¿cierto? Hay que hacer todo un protocolo, pero el mensaje llegó de forma protocolar. Alguien lo escuchó, alguno de sus consejeros, y fue y le dijo, rey, pasa esto, esto, esto y aquello. Y creyó. Y creyó. Y también entró en el ayuno. Y antes hizo algo adicional. Mira lo que hizo. E hizo pregonar, ¿quién? El rey. Y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua.
y que se cubran de saco los hombres y los animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno en su mal camino de la rapiña que está en sus manos, de todos los pecados que han hecho. Y mira lo que el rey dice. ¿Quién sabe si se volverá y arrepentirá Dios y se apartará el furor de su ira y no pereceremos? ¿Quién dijo esto? Un edicto real. Sería grandioso que nuestros líderes políticos realmente se convirtieran a Cristo, ¿no? No que cuando fueran a una iglesia en búsqueda de votos solo fuera a buscar votos, sino que fuera porque Cristo es un arrepentimiento, ¿no? Y pregonaran una conversión así, ¿no? No va a suceder. Esa es la realidad. No va a suceder. No va a suceder. El día que sucede es el anticristo el que pregona esa paz. El resto no va a suceder. ¿Sí? Pero aquí sucedió. Aquí sucedió. Imagínense lo que está sucediendo en la cabeza de Jonás. Dice Jonás que Dios escogió a su pueblo hebreo para salvación, ¿cierto? Y para que reinasen en la tierra, para que ellos fueran la cabeza de esta tierra. Y que eran la niña de sus ojos, sus escogidos. ¿Cómo es posible que a un enemigo de Israel, alguien que robaba, mataba, violaba, abusaba del pueblo, de la niña de los ojos, entren en arrepentimiento y pidan que Dios se arrepienta de destruirlo? ¿Cómo es posible, dicen hoy los judíos, que ese pueblo pagano de Occidente crean en Yeshua HaMashiach, que se dice que es el Jesucristo, y sean salvos? Están errados, están locos. Yahvé es uno solo, y Él solo salva a su pueblo. Ellos siguen diciendo eso. Ellos tienen que hacerse judíos, cumplir la ley y aprender de la Torá para ser salvos. Eso decía Jonás. Y está viendo que un pueblo pagano entró en arrepentimiento. ¿Y qué dice Jonás? Mira lo que dice Dios. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho, les iba a hacer y no lo hizo. ¿De qué habla esto, muchachos? Hermanos, ¿de qué habla esto? Habla de que a ti no te debe interesar si le predicas a tu hijo, hija, hermano, hermana, pariente, vecino, amigo, al que sea, si se convierte o no. Vimos hace 8 días que la salvación es del Señor. A ti te debe interesar es cumplir lo que Dios te mandó a hacer. Habla de Él. Si tú no crees en el Dios del cielo, háblate a ti mismo. Lee la Biblia. Y que el Santo Espíritu te dé convencimiento y empieza a hablarnos de Dios. Porque tú no sabes si Él, el Dios de los cielos, se va a arrepentir de la ira sobre la vida de esa persona y la va a salvar. Eso es lo que pasó aquí. Por eso Jonás es un libro que el Señor Jesucristo en su predicación allí en Galilea, cuando caminó en esta tierra, lo trajo a colación. Porque Él dijo, mire ustedes, fariseos, Dios, uno de los atributos de Dios que ustedes conocen teológicamente se llama misericordia. Está la ira de Dios que está sobre toda la creación a causa del pecado. Pero hay otro atributo que tiene Dios que se llama ¿qué? Misericordia. Y cuando alguien se arrodilla, ayuna, se arrepiente de sus pecados, la ira se aparta y viene la misericordia. ¿Recuerdan que en el estudio de teología hemos visto que Dios nunca cambia? Que Él es inmutable. Yo podría llegar a discutir que Dios sí es inmutable porque aquí cambió de parecer. ¿Cambió Dios? ¿Cambió su idea? No. Recuerden que el edicto sobre esta creación es que va a ser ¿qué? Destruida y van a haber nuevos cielos y nueva tierra. Lo testifica el Antiguo Testamento y lo testifica el libro de Apocalipsis. Dios no ha cambiado el edicto, pero ese edicto de ira tiene un edicto de misericordia, que para nuestro día se llama como el Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Entonces Dios no cambió el edicto de destrucción. Es más, Nínive fue destruida después. No quedó piedra sobre piedra y fue completamente destruida. Tanto que se creía arqueológicamente que Nínive no existía. Hasta hace poco, de menos de 100 años, que una excavación encontró una de estas ciudades de las que habla este texto. Y encontraron los vestigios de Nínive como tal.
del pueblo ninivita. ¿Sí? Dios no cambió el edicto. Nínive va a ser destruida. Pero ¿qué pasó con esta generación? Se arrepintió. Entonces, hay un edicto de ira sobre la creación, pero hay un edicto de misericordia para nosotros hoy, el Señor Jesucristo. Para aquella época, creer en el Dios de los judíos, de los hebreos. Y ellos creyeron en el Dios hebreo. Hoy nosotros, ¿cuándo viene la misericordia a nuestra vida? Cuando creemos en Jesucristo, el autor y consumador de la misericordia visible de Dios. Cuando nosotros creemos en Cristo, cuando Dios nos abre el entendimiento. Porque ¿cómo es posible que un pueblo pagano que merecía ser destruido por Dios, por todo el mal que le había hecho a su mismo pueblo, a su niña de los ojos, Dios determina salvarlos? ¿Quién puso el querer como el hacer en el malvado? ¿Quién endureció el corazón de Faraón? Dios. ¿Cierto? Entonces, ¿quién suavizó el corazón de cada ninivita existente en esa ciudad, incluyendo al rey? Dios. Para enseñarle al profeta Jonás, para enseñarle a los hebreos, a los judíos y a nosotros hoy, que quién es soberano, quién reina y quién salva. Dios. Podemos ir a todas las iglesias habidas y por haber, a todas las religiones habidas y por haber, pero si el Dios de la Biblia no me ha llamado, yo no soy ¿qué? Yo no soy salvo, solo practico religión. Este personaje que estuvo en la ONU en estos días y que está paseando por la Quinta Avenida, ¿conoce la Biblia? ¿Conoce la Biblia, cierto? ¿Enseña la Biblia a su manera o en su doctrina? Sí, ¿cierto? Pero Dios lo conoce a él. Dios lo ha llamado a salvación. Hoy puede haber miles de iglesias, hablemos de solo Colombia, que se llaman cristianas. La pregunta es, ¿están predicando al Dios de la Biblia allí? ¿Predican al Dios de este mundo con su prosperidad, sanidad y milagros extraños? ¿Dios conoce a esas iglesias o a esos predicadores? ¿Qué testifica de que Dios los conoce y los salva, o son salvos? ¿Qué los testifica? Aquí, ¿qué testificó que ellos fueron salvos, que Nínive fue salvo? El arrepentimiento, el entender de verdad, hemos pecado contra el Dios creador del cielo y la tierra y del mar, contra el Dios que representa este tipo que estuvo 3 noches y 3 días muerto, que fue vomitado por una ballena, que tiene una apariencia de un muerto viviente, que nos trajo ese mensaje. Creemos en ese Dios y le pedimos perdón y nos arrepentimos de nuestros delitos y pecados. Abandonamos nuestros negocios ilícitos, porque ¿qué dijo el rey en el versículo anterior? Dejen, versículo 8, conviértanse cada uno de su mal camino, dejen sus pecados, de la rapiña que están en sus manos. ¿Qué hace una ave de rapiña? ¿Come de qué? De un muerto. ¿Qué hace la maldad del hombre? Ve al personaje destruido y ¿qué sigue haciendo? Destruyéndolo. Hasta que no estén ni los huesos. Por eso dice, dejen la rapiña. Ese pueblo era así. Mataban y comían del muerto. Hubo un arrepentimiento genuino. ¿Qué testifica de que somos o no hijos de Dios realmente? Arrepentimiento. ¿Realmente te duele el pecado? Cuando estás de rapiña, algo te dice, esperen, otra vez, y dejas eso ahí y te apartas, dejas de oler al mortecino. ¿De acuerdo? Eso testifica. Por eso hay muchas iglesias, muchas repletas, otras también pequeñas, pero que no predican al Cristo del arrepentimiento, sino predican al Cristo de este mundo. Ten fortuna, dinero y amor para que testifiques de Cristo. Jonás aquí testificó del Dios creador, de Cristo. ¿En fortuna? ¿En dinero? ¿Siendo cabeza y no cola? ¿O cómo testificó? Amarillo, sin un pelo, calvo y sin ropa. Y la gente le escuchó. ¿Cierto? ¿Verdad que sí? El mensaje central del capítulo 3 es que sea un instrumento de Dios, sea como sea, pero un instrumento de la verdad de Dios, llevando el mensaje de la ira de Dios, del juicio venidero, pero la puerta inmensa de misericordia que tiene Dios, que es Jesucristo. Y tal vez el que escuche ese mensaje, tal vez por la gracia y misericordia de Dios, sea salvo.
a testificar de que él está entrando en el proceso de salvación, que entiende su pecado, ve su pecado y entra en la disciplina de Dios. ¿Cuál es la disciplina de Dios? Me despojo de mi orgullo, de mi vanidad, porque el rey se quitó la corona, el rey se quitó sus trajes de oro, sus joyas preciosas, y se vistió como el más vil de sus servidores. Eso es entrar en arrepentimiento. Pero si yo vengo a Cristo y sigo con el mismo orgullo, con mi misma vanagloria, con mi mismo diálogo, mi mismo actuar, y no empiezo a entrar en la armonía del Espíritu Santo, de humildad, de amar a mi enemigo, de perdonar a mi enemigo, de dar mi bata, de poner otra mejilla, no soy salvo. Tengo una hermosa religión llamada cristiana, evangélica, bautista, presbiteriana, pentecostal, carismática, de cualquier denominación. ¿Se llama cómo? Religión. Y no existe ni arrepentimiento ni relación con el Dios que nos obliga a despojarnos. A despojarnos. ¿Será que cuando el rey se quitó sus vestiduras no vio lo flacucho que era? ¿O lo gorducho de tanta abundancia de todo? Y no se desagradó. A uno le pasa, ¿no? Cuando se levanta por la mañana despeinado. Y soy bien feo, si no es por la gel y el baño. ¿Sí o no? O por la pinta, ¿no? Se pone el vestidito, me veo como guapo, ¿no? Pero cuando se pone la pijama, ¿se ven qué es? Si usa pijama. ¿Cierto? Dice, hermano, el rey se quitó las ropas y su mensaje fue, dejemos de pecar. Tal vez el Dios de los cielos se arrepienta del mal que iba a hacer. Dios no cambió. ¿Qué fue lo que cambió? Dios no cambió el edicto, pero ¿qué cambió? El hombre. Se cambió del pecado y miró a Dios y sus mandamientos. Lo que Dios hizo fue cambiar el corazón de los ninivitas para que escucharan el mensaje. Tú estás aquí porque Dios, ¿qué hizo con tu corazón? Te lo cambió. O si no, tú no estarías aquí. Estarías jugando fútbol, viendo televisión, o levantándote del guayabo de la noche. ¿Cómo es que decía? Que el guayabo se mata con pelos de la misma perra. Sí, eso dicen los borrachos. Entonces, anoche fue con aguardiente, hoy toca con qué? Con cerveza para no perder el nivel, para que la bajada no sea tan dura y no llegar el lunes de a trabajar. ¿Sí me entienden? El Señor nos cambió ese corazón. Entonces ya no tenemos esa práctica. ¿Quién lo hizo? Él. Él. Fue un proceso, sí, tal vez tú entraste al cristianismo y de vez en cuando te echabas tus bocholas. Pero llegó un momento en que tú, hasta estar con los amigos que tomaban, ya olían como a feos, ¿sí o no? Y salías del partido de fútbol y se sentaban todos con la canasta de cerveza y tú no, una gaseosita, una agüita, estoy enfermo. No testimonias todavía porque qué vergüenza con mis amigos. Pero poco a poco el Señor te fue dando vitalidad, restauración y ya tú no estoy creyente. ¿Qué es esa vaina? Lo perdimos, ahí sí. ¿Me entiendes? Mis hermanos, el Señor cambió tu corazón, mudó tu corazón. La canción que cantamos de Hay Libertad nos enseña que si Dios ya nos libertó, ¿qué hacemos nosotros? Volviendo a esclavizarnos. Porque a Nínive le pasó, aquí no fue destruida, Dios no la destruyó. Pero unos años después, Dios la destruyó. Porque ellos olvidaron, la siguiente generación tal vez, los hijos, los nietos, olvidaron lo que había sucedido. Y tal vez el Señor ya no envió un profeta. Pues nosotros no olvidemos lo que Dios ya hizo en nuestra vida. Porque tal vez Dios no envió un profeta a nuestras vidas. Diga, no, ya es hora. Te mandé muchos mensajes, tantos textos enviados por WhatsApp, tantos videos enviados por internet. Traté tu corazón, pero te gustó tu religión, tu vida. Cambia ya. ¿No lo hiciste? Viene el juicio. Por eso vino después el juicio. ¿Me entendemos? Somos Jonás, mis hermanos. Tenemos el deber de pregonar. Yo me pregunto aquí, ¿será que Jonás entró también en ayuno, en oración con el pueblo? ¿Será que él les dijo, mire, y el proceso es este? Y todos se perdieron.
de tu testimonio, aprende quienes te rodean. ¿Cómo es nuestro testimonio de cristianos? Mi esposa tiene un término coloquial, a veces somos tan pichos, que por eso nadie se convierte. Y nos dicen, cristiano, a metros. ¿No pasa eso? El testimonio cristiano está, como dice mi esposa, picho, es un término colombiano, ¿no? Está podrido. Más ahora con esas iglesias locas de prosperidad. Solo es plata y plata y plata, eso no es cristianismo. El Señor, ¿qué dijo? Cuando mandó a predicar a los 70, no lleven ¿qué? Alforja, no reciban dinero, que les van a ofrendar por el milagro que hicieron, no lo reciban. ¿Sí o no? Hoy, ¿qué pasa en la cristiandad? ¿Necesitas un milagro? El pacto. Dios no te hace si no das la plata. Un evangelio falso. Ese evangelio es el evangelio de Cristo. Dar de gracia lo que de gracia recibiste. Es el evangelio de Judas, ¿no? Es el evangelio de Judas. Yo vengo a Cristo y recibo las lucas para que combine con Judas. Bendito el Señor. Somos Jonás, mis hermanos. Predica como estás hoy con tu testimonio. Dios te va a usar así. No esperes a estar 90, 60 y 90 y a colocártelas. ¿Sí? No esperes a verte bonito de corbata o no. Predica con el bejuco, el guayuco, las alpargatas. Dios nos usa como estamos. Y que Dios no nos conduzca al estómago de un pez para que empecemos a hacer su voluntad. Y si ya estamos en el pez, como hace 8 días les decía, clama y salte de ese pez. Pídele a Dios que te saque y te vomite pronto para que entres en la voluntad perfecta de Dios. Y tal vez cambie tu entorno, porque ella cambió tu vida interna. Ella cambió tu espíritu, pero también Dios nos cambia para que nuestro exterior cambie. Por eso Pablo se da diferente. Por eso Pablo se da diferente, y por eso Pedro se da diferente. Y ya no era el pescador, sino que era el predicador que predicó, y se convirtieron 3,000. Por el poder del Espíritu Santo, no más por el predicador. No es por la elocuencia, ¿no? Sino por el Espíritu Santo de Dios. Voy a tomarme un poquitico y voy a tomar el versículo 1 del capítulo 4, que es el que vamos a ver dentro de 8 días. Mira lo que le pasó al predicador. Pero Jonás se apesadumbró, se aburrió, se enojó, le dio tristeza, porque Dios se arrepintió de destruir al enemigo. Y a veces nosotros no predicamos por contienda. ¿No? ¿Qué tal que ese idiota se convierta? Ese man tan elocuente que ese es el mejor en la empresa, el mejor vendedor. Seguro que ese berraco se convierte y resulta primero pastor que yo. Pasa. En la iglesia los demás contienden el Dios. ¿Por qué? Y a veces no predicamos. Que se arrepienta. No. Limpie mi circuncito, tan perro que es, como engaña a la mujer, que se arrepienta. Dice el mejor vendedor. Y es mi jefe, no. Es la realidad, mi hermano. Jonás tenía ese corazón. Es lo que vamos a ver en el próximo capítulo. Dios envió a Jonás no solo para salvar a Nínive, sino para que Jonás entrara en la armonía de lo que predicaba. Para que entrara en el Espíritu Santo de Dios. Y a veces los cristianos necesitamos pasar por tribulaciones, cumplir la voluntad de Dios a troncas y zamochas, para entrar en comunión con el Espíritu Santo. Es el capítulo 4. Pero doy esta entrada para que ustedes entiendan de que ustedes son un instrumento valioso para Dios. Y Él los va a usar a tiempo y a destiempo. Y es mejor que nos usen a tiempo, o sea, con mi conciencia, mi corazón y mi carne, toda mi vida en sus manos. ¿Me entienden? Con las finanzas que tengo hoy, con la ropa que tengo hoy, con la familia que tengo hoy. Porque a muchos no, hasta que se convierta mi casa, porque la palabra en Timoteo dice que debo tener la casa estar sujeta a mí. No sé qué, eso no significa que toda la casa sea conversa, sino que te honren como padre y madre y te respeten. Y tú eres la autoridad. ¿Me entienden? Porque a veces los tergiversamos, entonces la gente dice, no, pero es que, ¿cómo? Si mis hijos son esto, drogadictos, no sé qué hacen, esto, ¿qué? Son los conceptos diabólicos. Orden en casa. Sí, claro, tampoco el extremo, ¿no? Sí. Yo fui a otro extremo, ¿no? Me fui al mayor polo. ¿Lo entendemos? El Señor nos va a usar. Y es mejor que nos use como estoy hoy, a que me tenga que mandar en el pez, que me trague, sentirme muerto, o sea, que me quite finanzas, familia, todo, hasta la ropa, me deje calvo, para ser usado. Que rompa el paradigma de que no puedo ni sé cómo hacerlo, o de que no quiero hacerlo. Si la voluntad de Dios fue esa, apresúrate a cumplirla. Amén.
hagamos como el Señor en Getsemaní. Él sabía todo lo que le venía de dolor, de deshonra en su humanidad, la crucifixión. Pero él, ¿qué dijo? ¿Pasar en esta copa? No, Señor, haz tu voluntad. Pasar de mí esta copa es: yo no quiero este dolor, Señor, cambiemos la película. Pero al final, ¿qué dice? Señor, haz tu voluntad. Y vinieron los ángeles y lo sustentaron, lo fortalecieron. Entonces, cuando él estaba ahí y solo veía a un discípulo de dos mujeres, veía cientos de ángeles con cientos de demonios burlándose. Y eso nos va a pasar. Pero si tú haces tu voluntad, la voluntad de Dios, van a haber cientos de ángeles contigo. Va a estar el Espíritu Santo fortaleciendo. Y va a haber enemigos humanos y espirituales queriéndote hacer tropezar tu camino. Amén. No seamos Jonás, porque hoy somos Jonás todos. Identifiquémonos con él como profetas, pero salgamos del esquema de Jonás. Hoy es día de la cena, mis hermanos, y